Saludamos al economista Marco Flores, experto en materia económica. Quisiéramos, economista Flores, invitarle a un análisis sobre la situación en la que se encuentra el país y en la que recibirá el próximo gobierno. Una situación crítica en las finanzas públicas, así lo hemos confirmado a través de portavoces gubernamentales el día de hoy en nuestras ediciones noticiosas, y se ve también por allí una visión distorsionada del ministro de Finanzas, que se ha retirado ya con su renuncia del gobierno, comenzando por la estimación del déficit fiscal. Lo cierto es que la situación económica del país es extremadamente compleja. Se considera que se ha retrocedido en el camino hacia una consolidación fiscal aquí en Ecuador y que hay altas demandas sociales insatisfechas. Los bancos internacionales, los analistas han dado ciertos lineamientos en cuanto a la urgencia de mantener condiciones de gobernabilidad, y el otro tema que les ha preocupado son esos comentarios dados inicialmente por el propio presidente elegido de Ecuador, Daniel Noboa, sobre un posible default. Les preocupa la capacidad y voluntad de pago de deuda externa del gobierno. Quisiéramos su punto de vista. Buenos días, Gustavo. Un saludo cordial para usted y para toda su audiencia. Bueno, varios temas usted toca y todos son importantes. Déjeme comenzar contándole algo. Todos quienes integramos el Foro de Economía hicimos los respectivos posgrados de maestrías, PhD, en fin, en el exterior, fundamentalmente en Estados Unidos. Y tenemos compañeros que trabajan en instituciones financieras, en diferentes instituciones financieras. Algunas de esas instituciones estuvieron presentes en el coloquio, en la reunión que tuvo el señor Noboa y su equipo. Por lo menos, lo que sí le puedo decir es que el Ecuador enfrenta una situación muy compleja, en donde se requiere realmente profundo conocimiento de economía, pero no solo conocimiento de economía, se requiere experiencia. Ningún economista que yo conozco, ni del Foro de Economía, ni de fuera de él, tiene el conocimiento o tuvo el conocimiento que tiene ahora hace 20 años o 30 años. La universidad a uno le da técnicas, y eso también si uno ha tenido la suerte de educarse en una buena universidad, le da técnicas e instrumentos de análisis para poder desarrollar capacidades de gestión, conducciones en diferentes áreas como la económica. Pero el resto lo pone el paso del tiempo, la investigación, la lectura, es decir, lo que nosotros llamamos la formación profesional. Eso se está despreciando ahora, y el Ecuador no es un laboratorio ni es un tubo de ensayo. Deseamos que les vaya bien y hacemos esfuerzos y haremos esfuerzos porque así sea, pero no es fácil. Le decía, no solo es cuestión del desfinanciamiento enorme que tiene el Ecuador, que lo hemos venido comentando a lo largo de varias semanas con ustedes. Más de 10.000 millones de dólares está desfinanciado el presupuesto del próximo año, dependiendo de en cuánto termine el déficit fiscal de este año. 10.000 millones con un déficit fiscal este año de alrededor de 5.000. Pero además, porque las puertas del financiamiento privado, es decir, en el mercado de bonos, están cerradas para el Ecuador desde el año 2020. Entonces no podemos entrar los ecuatorianos a tomar financiamiento y dependemos fundamentalmente de los multilaterales. Pero con un nivel de desfinanciamiento tan grande, no podemos conseguir todo ese dinero a los multilaterales. Es lo que le pasó a Lazo este año. De manera que sí, la crisis es una crisis profunda, es una crisis real. Y lo primero que hay que hacer es ver cuáles son las medidas que van a tomar las autoridades y el nuevo gobierno, de dónde van a sacar la plata para el financiamiento que se requiere, qué es lo que propone. Y eso es lo que nosotros estamos esperando para poder presentar nuestros criterios. Yo veo con preocupación que en estas horas, en estos días, aparecen una serie de opinadores, sobre todo en las plataformas digitales y en las redes sociales, proponiendo una serie de impuestos, ¿no? En el estado en que está la economía ecuatoriana, no se requiere de nuevos impuestos. Ahora, el futuro presidente dijo que presentará una reforma tributaria que entendemos va a ser uno de sus primeros decretos, pero que no crearía nuevos impuestos ni los subiría. Bueno, eso me parece bien, que no cree nuevos impuestos, pero lo que sí hay que hacer
es reubicar los impuestos existentes y proporcionarlos bien. Hay impuestos que no están bien ubicados. Por ejemplo, mire, una de las cosas preferidas de la izquierda inútil, porque tan malo es gobernar desde la extrema izquierda como gobernar desde la extrema derecha. Entonces, a la extrema izquierda, sobre todo, le interesa el impuesto al patrimonio. Esa extrema izquierda anacrónica, por supuesto, que es un impuesto muy dañino, muy dañino. No es lo mismo, además, un impuesto al patrimonio para las familias, para las personas físicas, que para las empresas. Ojalá no se implemente este impuesto. Además, ¿Alguna pista tiene usted sobre lo que presentará Noboa en sus primeros decretos que tienen que ver con materia tributaria y energética? bueno, no tenemos ninguna pista en realidad más allá de lo que el propio señor Noboa ha dicho, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece un error el que él proponga bajar el IVA en los materiales de construcción. Me parece un error en términos de que puede hacer algo mucho mejor, que es particularmente una de mis propuestas. Hay que bajar el IVA, pero el IVA general, porque el IVA en los materiales de construcción, ¿a quién va a ayudar? Es sobre todo a las grandes constructoras, les va a concentrar los beneficios. Es decir, lo único que va a lograr es incrementar las utilidades de las grandes empresas constructoras, especialmente de ellas. Y esos beneficios no se trasladan al consumidor. La banca, por aquí muchas veces la gente se queja de la plata que está ganando la banca. Este año las utilidades brutas de los bancos, que es la que importa, no importa la neta, importa la bruta, va a superar los $1.000 millones. Y esas utilidades están concentradas en 5 bancos de los 24. Y claro, la gente se queja, pero no es un problema de los bancos. La gente debería quejarse del Estado que permite eso, porque el Estado debería utilizar política económica para que se distribuyan mejor los recursos, y no lo hace. Y ¿Cómo no lo con las hace. cifras que usted señala, economista Flores, los banqueros, porque hemos conversado también con ellos, se quejan de la situación, no la ven tan boyante? Bueno, eso nos dicen las utilidades, ¿no? La Superintendencia de Bancos publica mensualmente las utilidades de los bancos, en general del sistema financiero. El Foro de Economía, mensualmente hay un equipo de compañeros míos que se encargan de hacer la publicación mensual de cómo van las utilidades. Yo estuve mirando la última publicación que hizo el Foro de Economía y van a superar fácilmente los $1.000 millones de utilidades brutas este año. Y ahí hay otros problemas, ¿no? Esa es una cifra excesiva, excesiva por donde se la vea en una crisis. Pero la culpa es del Estado. Como le digo, porque el Estado debe implementar políticas económicas de mejor distribución. Una de las cosas que aquí siempre se dice es que hay que obligar a que los bancos bajen las tasas de interés. Usted no puede obligarles por decreto a que los bancos bajen la tasa de interés, porque el remedio sería peor que la enfermedad. Y peor ahora, en que las tasas pasivas, es decir, las que están pagando sobre depósitos y certificados a plazo, los bancos están pagando un porcentaje mayor. Pero lo que usted sí puede hacer a nivel de Estado es atar las dos tasas. Es decir, fijar una tasa pasiva, que es la que se paga a los clientes por la plata que dejan en el banco, y sobre esa calcular una tasa activa, que es la que cobran. Por ejemplo, le voy a señalar simplemente un ejemplo en que yo pensaría. Yo les diría a los bancos, ok, señores, si ustedes pagan en promedio una tasa pasiva por los depósitos de la gente, no me refiero a los depósitos de ahorro, sino a los depósitos a plazo, del 5% anual, ok, ustedes pueden cobrar intereses hasta el 10%. Entonces estoy atando las dos tasas. Pero el Estado aquí no ha hecho nada. Lo que ha hecho la Junta Monetaria es aplaudir. Porque en los gobiernos de Lasso y del señor Moreno, vea, yo no quiero hablar del señor Lasso, la historia lo juzgará o lo absolverá, pero en estos dos últimos gobiernos, ellos quienes han puesto a manejar la política económica en el país, la política fiscal en el Ministerio de Finanzas y la política monetaria en el Banco Central, en las dos juntas monetarias que hay ahora, han puesto a sus empleados. Y lo mismo en las ¿Usted superintendencias. considera que Entonces, hay demasiada liberalidad en el sistema financiero? no creo que hay tanta liberalidad en el sistema financiero. Lo que hay es falta de política económica adecuada.
el Ecuador. Tiene que implementar políticas económicas que distribuyan mejor los ingresos. Y Bien, no lo ha hecho. Aquí se economista han Flores, cruzado de brazos a aplaudir. no quisiera que el tiempo se nos agote sin tratar ese tema que lo considero fundamental. Hay un riesgo real de default de Ecuador y es la deuda pública de Ecuador sostenible en las condiciones en las que se encuentra el país. No, no es sostenible. Y no es sostenible no solamente ahora, desde hace algún tiempo no es sostenible. Y más bien dicho, ya desde hace bastante tiempo. ¿Cómo han venido sosteniendo la deuda pública los dos últimos gobiernos y particularmente el gobierno de Lazo? Fundamentalmente a través de dos arbitrios. El primero, liquidando la inversión pública. Precisamente el haber liquidado la inversión pública ha sido para tomar esos recursos y pasarles al pago de la deuda. Y el segundo arbitrio que han utilizado permanentemente, sucesivamente, los dos gobiernos, ha sido el endeudamiento público. Aquí se ha sostenido la economía con endeudamiento público. Y ese endeudamiento público que se hace todos los años, se usa, por lo menos la mitad han usado los gobiernos para pagar vieja deuda. Por eso es que el saldo de la deuda sigue incrementando y ahora tenemos una deuda pública de 80.000 millones de dólares. Mire, solamente con el Fondo Monetario nomás, Gustavo. Este año 2024, este año que pronto se inicia el 2024, hay que pagarle más de 1.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Y en los años 2025, 2026, 2027, en cada uno de estos años hay que pagarle más de 1.500 millones al Fondo Monetario por año. Eso se estableció en la negociación que hizo el gobierno de Moreno. Claro, recuerde usted que antes del gobierno de Moreno, el Ecuador no le debía un solo centavo al Fondo Monetario. Pero como nunca quisieron utilizar parte prudente de la Reserva Internacional, contrataron una deuda con el Fondo Monetario, que es la segunda deuda más alta que tiene el Ecuador, y de hecho la más alta con los organismos multilaterales de Ecuador. Y ahora el Ecuador le debe 8.100 millones de dólares al fondo. Pero esa plata no se usó para generar activos para el Estado, para incrementar los activos del Estado. Me refiero a los activos físicos, no a los financieros. La plata entró y volvió a salir. Volvió a salir porque se ha ido plata al exterior y por el pago de la deuda. Pero usted no ve la obra pública. Como se suele decir, no ve un foco. Es decir, se Pero estoy endeudó hablando solo Ecuador de la plata para del Fondo aprovechar Monetario. sus obligaciones financieras. Claro, pero estoy hablando solo del Fondo Monetario. Ujú. Pero en el gobierno del señor Moreno y el gobierno del señor Lazo, la deuda pública se ha incrementado en más de 20.000 millones de dólares, ¿no? Y usted no ve una contraparte, como le digo, en los activos del Estado. Es decir, siempre hay que mirar las dos caras de la hoja del balance, ¿no? Por un lado los pasivos y luego en cuánto incrementa los activos con esa plata. Aquí no ha ocurrido eso. Sí ocurrió en cambio en el gobierno de Correa, porque se hicieron las hidroeléctricas, los hospitales, en fin. Acá, ¿qué puede ver en el lado de los activos? No Bien, puede ver nada, muy pongámonos en poco. el día de la posesión ya de Daniel Noboa. ¿Qué es lo que puede hacer el nuevo presidente Noboa para impulsar el crecimiento económico como se ha comprometido, para incrementar el empleo? ¿Y qué atributos piensa usted, qué reformas debería tener el presupuesto general del Estado para el 2024? Primero necesita conseguir quien le preste 10.000 millones de dólares o más, pero me quiero quedar en los 10.000 millones de dólares. De esos 10.000 millones de dólares, más o menos la mitad van a servir para pagar deuda. Usted me preguntaba sobre las dificultades del default o sobre las posibilidades del Ujú. default. Disculpe que ando un poco agripado. Son reales. En lo que discrepo con el señor Noboa es que él hablaba posibilidades del default en el año 2026 y 2027. Si el Ecuador, mire, si el Ecuador no genera crecimiento económico, es decir, no genera riqueza y genera empleo, el default es solo cuestión de tiempo, porque no va a poder sostener una deuda tan grande si no tiene suficiente crecimiento económico. Y hay que tratar de evitar ese default porque tiene consecuencias muy lamentables para los países. Entonces, lo primero que tiene que hacer el señor Noboa es conseguir los 10.000 millones de dólares que le hace falta al presupuesto del Estado del próximo año. Y todavía no nos ha dicho de dónde va a conseguir ese dinero, ni cuáles van a ser las medidas para poder obtener ese dinero. Entonces, eso es lo primero, Gustavo. Por otro lado,
Cuéntenos de paso en este problema tan grande que tiene por resolver Noboa, ¿cómo está complementando esto que se ha hablado tanto de la juventud con actores que tengan experiencia, madurez política y en este caso los atributos necesarios para manejar el tema tan complejo de finanzas y economía? Bueno, el propio señor Noboa públicamente desechó esa posibilidad. Y yo creo que yo por lo menos no he visto en los cuadros que ha presentado, en los funcionarios que han sido anunciados ya para desarrollar su trabajo en las diferentes empresas, instituciones del Estado, ministerios. Yo no he visto la posibilidad de que reúnan la experiencia necesaria. Y yo siempre pongo un ejemplo en esto cuando me hacen esta pregunta. El Ecuador necesita enfrentar una cirugía mayor desde el punto de vista económico. Lo que en medicina sería una cirugía de corazón abierto. No creo que nadie quiera hacerse una cirugía de corazón abierto con alguien que no tenga el conocimiento, la experticia que se adquiere no solo en la universidad, sino a lo largo del tiempo, estudiando. No Economista podemos... Flores, lamentablemente el tiempo se nos agota. Quisiera dejarle en este espacio final con dos o tres sugerencias o quizá aspiraciones que usted quisiera ver entre las primeras propuestas del nuevo gobierno. Primero quisiera ver un equipo de trabajo realmente adecuado, realmente conformado, no solamente por personas que han tenido una buena instrucción académica, sino que tienen la suficiente experiencia para llevar adelante todos los propósitos que requiere el Ecuador. Y no he visto eso. Tampoco quiero prejuiciar, porque finalmente las gentes son lo que hacen, no lo que dicen. En segundo lugar, o paralelamente, digamos, es necesario que el país conozca cuáles son las propuestas económicas del señor Noboa. Pero tenemos un problema muy serio, entonces hay necesidad de conocer qué es lo que piensa hacer y cómo lo piensa hacer. No se olvide que buena parte de las propuestas tienen que pasar por la Asamblea, por lo menos en el área económica. Entonces, no conocemos nada de todo esto. Luego, porque el señor Noboa tiene hasta el 31 de diciembre, no para presentar las propuestas, sino para que le aprueben las propuestas que requieran aprobación de la Asamblea. Por ejemplo, si es que él piensa modificar impuestos, luego del 31 de diciembre no lo puede hacer, porque cualquier propuesta iría a un año después, en este caso al año 2025. Y él necesita cambiar las cosas en el año 2024. Digamos, más que él, los ecuatorianos necesitamos que cambien las cosas en el año 2024. Se ha hablado aquí de un plan Fénix de seguridad. ¿Alguien conoce lo que es el plan Fénix? Nadie. Nadie conoce. Puede ser el plan Cóndor, el plan Fénix, el plan lo que quiera, pero no conocemos. Y como le digo, en el campo Una económico... etiqueta no dice nada. Sí, en el campo económico tampoco, y las horas que pasan son cruciales, ¿no? Porque la gente debe opinar, los asambleístas deben opinar, la prensa debe opinar. Hay que tratar como suelen decir aquí, un poco destruyendo el castellano, socializar las propuestas económicas. No conocemos nada, no conocemos absolutamente nada. Sí. Ojalá se Así que hay que empiecen a esperar. develar las cosas. Queremos agradecerle mucho por su presencia, economista Flores. A usted, muchas gracias, un buen día. Declaraciones del economista Marco Flores, miembro del Foro Económico del Ecuador.